A continuación, damos la bienvenida al periodista y fundador de Tiempo de Juego, Andrés Biesner, con su ponencia El deporte para bien, como poder para cambiar el mundo y transformar vidas. Él inició trabajando como periodista de la revista Semana. Trabajando como periodista de la revista Semana, llegó a Casucá y creó la Fundación Tiempo de Juego. Escribe crónicas y reportajes para la revista Don Juan, Gato Pardo y Rolling Stones. Su reciente trabajo en televisión fue su propio programa de periodismo investigativo llamado Alguien está mintiendo, emitido por el canal RCN. Además, ha ganado el premio Simón Bolívar, India Catalina y fue finalista del premio Cemex. Hoy es el presidente de la Fundación Tiempo de Juego. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días, buenas tardes ya para todos, para todas. Quería comenzar con este video y luego sí ya comenzar la charla. No es fácil darle la vuelta a un partido. No es fácil juntar la fuerza necesaria cuando ya se empieza en desventaja. Y ganarlo es imposible cuando ya lo creemos perdido. Y sin embargo, existe un grupo creciente de gente que vive en regiones donde todos los males del país parecen haberse dado cita. Que comenzó el juego de la vida con todas las desventajas posibles, que tiene todas las razones de este mundo para confiar en la derrota y que sin embargo se niega a rendirse. Se niega a vivir sin esperanza. Y está haciendo que cientos de personas se contagien de su misma locura. La de creer que la clave es creer, que el partido no está perdido hasta que no se termina y que no hay mayor fuerza que la de la voluntad. Ahora nos toca a nosotros mostrarles que no están solos, que somos muchos más los que también nos creemos el cuento. De que es tiempo de trabajar en equipo. Es tiempo de reescribir nuestra historia. Es tiempo de juego en Colombia. Bueno, de nuevo buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación ADA, a la Universidad Libertadores, a su fundación por invitarme acá a hablarles de esta fundación de Tiempo de Juego. Quería comenzar con este video porque, y pues dando también pie a mucho de lo que nos decía Pacho en la ponencia anterior, si algo hemos aprendido en estos años de trabajo es que definitivamente tenemos que trabajar en alianzas, tenemos que trabajar de manera colectiva. Y aunque ya yo sea el vocero hoy para hablarles de Tiempo de Juego, ya haya puesto la primera piedra hace 13 años, definitivamente esto ha sido gracias al trabajo voluntariado y el voluntariado de muchas personas, pero sobre todo al voluntariado que ha hecho la comunidad para empezar a satisfacer las necesidades que empezó a presentar un proyecto como estos. Bueno, si podemos poner ahí la presentación. Como nos decía cuando me presentaron, yo soy periodista. Hace 13 años trabajaba en la revista Semana y me encomendaron hacer una investigación en un sector que se llama Casucá, que está en los linderos de Bogotá con Soacha, para ubicarlos geográficamente. Este es un barrio relativamente joven, no tiene más de 50 años, 40 y muchos años, que se creó a partir de desmovilizaciones de grupos de izquierda, el M-19, que alegando su derecho a la vivienda ocuparon esta zona. Por su cercanía a Bogotá,
después hacia los años 80 y los 90 se convirtió en uno de los principales receptores de desplazamiento del país. Muchas personas que querían buscar oportunidades en Bogotá o que llegaban a Bogotá y la hostilidad de Bogotá los rechazaba, terminaban ocupando este lugar donde se vendía mucha tierra ilegalmente. Y a esto se sumó también que hacia los años 90 grupos de extrema derecha, en especial el Bloque Capital y el Bloque Centauros, también escogieron Casucá para planear su ofensiva a Bogotá. Entonces esto obviamente creó una bomba de tiempo en el lugar, tanto, y yo mamo gallo a veces, que Semana haya decidido hacer una investigación allá, haciendo pues que son temas que a veces ni siquiera le interesan a medios de comunicación como este. Y me tocó ir a Casucá acompañado de Marta Ruiz, que era la editora de seguridad de Semana en ese momento, hoy miembro de la Comisión de la Verdad, a hacer la investigación. Más allá de lo que pasó en la crónica, yo sentí desde un diagnóstico muy propio y muy orgánico, y solo lo que yo estaba entendiendo como periodista, que el exceso de tiempo libre que tenían los niños, las niñas y los jóvenes en Casucá era lo que los estaba haciendo más vulnerables a todas las problemáticas que se presentaban. Tiempo libre real, porque digamos que yo llegué también un poco ayudado por la Fundación de Shakira, por Pies Descalzos, que está acá y que estaba en ese entonces allá. El colegio de Shakira, para darles un ejemplo, solo daba clases lunes, miércoles y viernes, y pues no había ninguna actividad extracurricular. Entonces obviamente esto hacía más fácil que los grupos armados reclutaran a los jóvenes, que conformaran pandillas, que las niñas quedaran embarazadas a temprana edad, temas de alcoholismo, temas de drogadicción. Y ante esta angustia pensé que podía hacer algo como ciudadano, con el salario de un periodista en ciernes, que no era nada, pero que quizás con mi pasión, que era el fútbol, y con la teoría de la pelota de trapo, que también es algo que hablaremos en esta charla, podía por lo menos crear una escuela de fútbol donde se acercaran los niños y las niñas a jugar. Y me fui a este colegio de Shakira, dije que el próximo sábado comenzaba una escuela de fútbol y llegaron 20 niños a jugar conmigo ese sábado, niños y niñas. Como les digo, no había ninguna actividad extracurricular, pues les gustó mucho esto que estaba pasando, pasamos muy bien y nos volvimos a poner una cita el sábado siguiente, y el sábado siguiente ya no eran 20 sino eran 40, y a los 15 días ya eran 80, y a los 20 días ya eran 120, y se generó algo muy interesante en esto que estamos hablando del trabajo colectivo y de una frase que está en la bandera de Tiempo de Juego, que se llama la revolución de las cosas pequeñas. Y no quiero acá dármelas de romántico ni de utópico, pero para nosotros la revolución de las cosas pequeñas son esas pequeñas cosas que cada uno puede hacer, primero desde su hogar, con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia, con sus amigos, con sus compañeros. Sentimos que ahí ya le está aportando una comunidad. Ya después, si quiere hacer algo más desde su lugar, desde su oficio, desde su pasión, desde sus intereses, sin moverse de ahí, también lo puede hacer y también está aportando. Y ya después, si quiere hacer algo más e ir a trabajar con una comunidad, generamos una revolución. Y eso generó que amigas y amigos me dijeran, bueno, usted tiene 120 pelados allá, yo le hago las galletas para que les dé refrigerio a los niños. Y otros amigos futbolistas, los que juegan fútbol, los que hacen deporte, saben que siempre nos sobran muchos uniformes, me donaron esos uniformes y así empezamos a satisfacer esa necesidad. Cada vez venían más niños y más niñas, nos empezamos a dar cuenta que muchos venían quizás por la excusa del refrigerio, que muchos venían para conocer otros niños y otras niñas, quizás ni les gustaba el fútbol, pero también empezó a suceder una cosa muy importante, y es que los padres de estos niños que venían de las regiones, que extrañaban tanto esa vida en las regiones de puertas abiertas, de saber qué hace el vecino, de complementarse, llegando a Casucá, un lugar que les generaba tanto desconfianza, quizás más hostil que su territorio, no tenían cómo conocerse, y esa escuela precaria de fútbol les sirvió como punto de encuentro para charlar, para decir usted qué hace, usted de dónde viene, yo soy carpintero, yo soy pintor, yo soy agricultor, podemos empezar a trabajar juntos.
y se creó una cosa muy interesante de punto de encuentro también de sus padres. Siguió avanzando el proyecto y a los 2, 3 meses ya eran 400 niños y la amiga que me daba las galletas me dijo, pues muy bacano, pero ya yo no puedo darle 400 galletas, y los amigos de los uniformes tampoco, y el que me había prestado el bar para hacer una fiesta y recaudar fondos ya no nos daba. Yo estaba también un poco aturdido de ser el entrenador de 400 niños y sentí que ya se había acabado el proyecto, la idea, la felicidad de estar trabajando con una comunidad. Y cuando me iba a ir, la misma comunidad, el talento escondido, los saberes, los conocimientos de la comunidad, son ellos los que me dicen, no se vaya a ir Andrés, nosotras, madres, cabezas de familia, del campo, que sabemos cocinar, que podemos hacer los refrigerios, le podemos ayudar con eso. 13 años después, para irles contando un poco lo que pasa en tiempo de juego en este momento, esa iniciativa de esas mamás, por acá debe estar más adelante, esa iniciativa de esas mamás, esta, se convierte en la panadería La Jugada, que hoy en día genera empleo a más de 30 madres, cabezas de familia, y un empleo feliz porque es hacer los refrigerios que se comen sus hijos cuando van a actividades deportivas y artísticas, y ya no solo para 400, sino para los 5.000 participantes que tiene hoy en día tiempo de juego en Casucá. Y otro ejemplo fue el taller de screen, con los uniformes. Ya no teníamos cómo conseguir los uniformes, ya no teníamos los amigos que nos los donaban, después se los muestro para no enredarme, y allá los mismos pelados me dicen, hey, allá hay un pelado que confecciona, allá hay un pelado que hace graffiti, allá hay un pelado que hace diseño. 13 años después, modelo de negocio social, póngale color, que hace los 5.000 uniformes que necesitan los participantes de tiempo de juego, pero también le vendemos a otras fundaciones, a otras organizaciones, a empresa privada, hacemos gorras, hacemos chaquetas y hacemos todo, y generó empleo y la misma comunidad fue capaz de satisfacer esa necesidad. Y el ejemplo más interesante fue el de los entrenadores. Yo ya no podía ser el entrenador, una vez más alianzas, hablo con la Fundación Arcángeles, le dije por favor capacíteme a los jóvenes más grandecitos que habían entendido de qué se trataba y cuál era la intención de esa escuela de fútbol, y esos jóvenes 13 años después son toda la columna vertebral de tiempo de juego. Se convierten en los entrenadores y empezamos a armar una escuela de liderazgo donde hoy en día, si tienes entre 12 y 17 años, eres voluntario, te vuelves monitor, empiezas a asistir a la escuela de liderazgo, de capacitaciones, y te ayudan a poder implementar la metodología mientras eres profe de otros niños casi de tu misma edad. Cuando cumples la mayoría de edad te vuelves gestor comunitario, ya recibe un salario por parte de la fundación y además las primeras becas para acceder a la educación superior. Muchos de ellos están llegando de hacer su doble titulación en Europa, son patrocinados por Adidas, empiezan a encontrar y a tener trabajos en otros lugares, pero sobre todo, y lo más importante, empiezan a transformar el imaginario del liderazgo que había en el lugar, que también nos decía Pacho. Los niños antes de eso ven al de la pandilla, al que llega en la moto, al que llega con las hembritas, al que llega con plata, al que llega a veces con un chocolate que el otro niño no puede tener. Los niños quieren ser como ese y esa es la forma de conseguir los recursos. Hoy ven esos ejemplos de jóvenes que están estudiando, que manejan los grupos, que manejan, pues que empezaron a tener una vida mucho más feliz y mucho más saludable y quieren ser como ellos. Se cambia el referente. Les pongo rápido el ejemplo de David Osorio, el paisa, llega desplazado de Sonsón, Antioquia, a Casucá, a los 12 años, drogadicto, medio gamincito, muy desafiante, se mete a tiempo de juego a practicar fútbol
empieza a mostrar rasgos de liderazgo, se vuelve monitor, se vuelve gestor, recibe una de las becas que nos da Adidas para estudiar educación física en la Santo Tomás, autopista norte con 200 y pico, él viviendo en Casucá, con la condición también de que la educación en Casucá no es la mejor, todos los profesores se rajan en los exámenes de estado, y el paisa la logra, se va a hacer su doble titulación a las Islas Canarias, lo contrata la FIFA, lo contrata el Barcelona, empieza a llevar la metodología de tiempo de juego a otros territorios, y el paisa siempre con un sueño de querer ser futbolista profesional. Lo acabamos de cumplir este año, de ser técnico profesional, y este año, después de 13 años de solo trabajar el fútbol de manera social, sentimos que también podemos ser competitivos y creamos el Casucá Fútbol Club, del cual el paisa es su entrenador. Así comenzó la historia de tiempo de juego y empiezan a confabular estos astros que en el camino social todos nos vamos a encontrar. Cuando estamos trabajando en Casucá, llegan unos scouts de la FIFA que estaban buscando fundaciones en el mundo que trabajaran el fútbol como modelo de desarrollo. Yo les prometo que hoy en día no sé quién les habló de tiempo de juego, porque yo en ese momento ni siquiera era tiempo de juego ni una fundación constituida, pero era una historia que seguro muchos de acá han oído mencionar, que nace en las comunas de Medellín cuando matan a Andrés Escobar. ¿Conocen a Andrés? ¿Saben quién es Andrés Escobar? Cuando matan a Andrés, hay un alemán, Jürgen Krisberg, haciendo una maestría en la Universidad de Antioquia, su novia fotógrafa había sido cercana a Andrés, y les da muy duro la muerte de Andrés, y no pueden concebir que hayan asesinado a un jugador como Andrés Escobar, y más por los motivos que lo asesinan, y empiezan a investigar qué poder hacer para aportarle un poco a la paz de Medellín en ese entonces, de las comunas de Medellín en ese entonces. Se junta con dos compañeros de clase, y en su diagnóstico se dan cuenta que la única forma que tienen para dialogar con los jefes de los combos de las comunas de Medellín es con el fútbol. Fue la herramienta que encontraron en ese momento, y empiezan a ver cuáles eran las problemáticas, y dicen: acá hay un problema fuerte de género, de machismo, aquí hay un problema de que todas las problemáticas se resuelven a plomo, aquí hay un problema de que nadie dialoga, y se inventan una metodología que se llama Fútbol por la Paz o Fútbol 3, que la vicepresidencia de la República con el Colombiao, donde obligatoriamente, primero, los partidos tienen que ser mixtos. Segundo, antes de cada partido se pactan unas reglas de juego, técnicas y de convivencia. Fútbol callejero, entonces el balón, técnicas, el balón sale por ahí, metemos el gol de cabeza, no vale el gol dentro del área, y de convivencia, unas básicas y sencillas. Si alguien se cae al piso, lo vamos a ayudar a levantar, el primer gol tiene que ser de la mujer, todos tenemos que hacernos pases antes de anotar el gol, no vamos a decir groserías. Sacan el árbitro para que tengan que solucionar sus problemas por medio del diálogo, y en el tercer tiempo llaman otra vez a los equipos, evalúe su rival, lo evalúa: usted sí estuvo bien eso, usted sí dijo groserías, usted no me pidió perdón cuando me pegó esa patada, usted dio mucha pata, y ahí se va calificando, y luego se hace una autoevaluación del comportamiento. Esa metodología, con una secuencia pedagógica tan básica de 3 momentos, funciona en las comunas de Medellín, empieza a migrar por Colombia, por los municipios más apartados gracias al Colombiao. Jürgen vuelve a Alemania, viene el Mundial de Alemania, y la FIFA le dice: si eso le funcionó allá, yo le voy a apoyar para que se vaya por el mundo buscando fundaciones que hayan encontrado en el fútbol una forma de combatir problemáticas. Entonces se van al África a combatir temas de salubridad, se van a Asia a combatir temas de racismo, se van a Centroamérica a combatir temas de pandillismo, y llegan a Casucá buscando fundaciones que estuvieran trabajando el fútbol para prevenir el reclutamiento armado. Me dan esa metodología, era muy parecido a lo que yo estaba buscando, y empiezo a aplicarla. Lo que nos sucedió también fue que muchos niños, como les contaba, venían porque era lo único que había, porque era el refrigerio que le dábamos. Paréntesis, pero 3 años después, muchas veces cuando yo pongo el refrigerio como una obligación para llegar a los territorios, y a veces me acusan de asistencialista, yo siento que no, porque es que son
excusas para reunir a los niños y después encargarnos nosotros de todo el trabajo que podemos hacer para enseñarles las demás cosas. Pero entonces vinieron todos estos niños y como no a todos les gustaba este deporte, podemos empezar a abrir otras líneas. Abrimos la línea de atletismo, abrimos la línea de básquet, abrimos la línea de voleibol y también dimos un paso para temas culturales y abrimos las líneas de teatro, de música, de danza, pero siempre con la misma, utilizando la metodología. Esos son los primeros años en Casucá. Yo después de trabajar en Semana paso a trabajar con el programa de Pirri en RCN y lo primero que le digo a Pirri es: hagamos un especial de la inequidad de Cartagena. Colombia, 8º país en el mundo más inequitativo. Me atrevería a decir que Cartagena puede estar en el top 3 de las ciudades más inequitativas del mundo. Ustedes lo saben. Empecé a trabajar con Pirri, no sé si se acuerdan de ese documental, Fantasmas de la Ciudad de Piedra. A mí fue al que me robaron las cámaras allá en el barrio La Paz. La recuperó la policía a las 3 horas. Sí. Pero esto que es una enseñanza muy importante, yo un poco apasionado y contento por lo que estaba pasando en Casucá, qué pena citarte tanto, Pacho, pero lo repetiste. Cuando empiezo a trabajar con esta pandilla de las faldas de la popa y siento que tenía unas características muy similares a las de Casucá, decido abrir tiempo de juego en Cartagena, con mis recursos y sin mucho conocimiento, y empiezo a equivocarme, porque no es igual Casucá que las faldas de la popa en Cartagena, porque no era el momento de darle poder a los jefes de esa pandilla que ahora supuestamente eran los entrenadores. O sea, la diferencia entre dar poder y empoderar, o sea, no era el momento todavía. Casucá llevamos 13 años y por haber hecho un trabajo tan orgánico, nunca en la vida se ha perdido una billetera. En las faldas de la popa, lamentablemente, no le estoy echando la culpa a Cartagena, le estoy echando la culpa más a nuestro proceso. Entraban a la sede, amarraban las psicólogas, nos robaban los computadores. Teníamos una serie de enfrentamientos que nos fueron enseñando que para hacer una transferencia metodológica y llegar a un territorio era mucho más allá de querer ir a armar una escuela de fútbol y darle poder a unos líderes. Esto para decirles además, 13 años después, la panadería, la jugada, sí, muy bonita y nos da cierta autosostenibilidad operativa, pero no lo que necesita una fundación para seguir adelante. Tampoco el taller de screen. Encontramos en las transferencias metodológicas la real forma de ser autosostenibles con la fundación, pero haciéndolo de una manera ordenada y aprendiendo de esos errores que habíamos tenido en Cartagena. Hoy en día, la transferencia metodológica que hace tiempo de juego consiste en llegar a una comunidad, conservamos el romanticismo de poner la pelota de trapo, que seguro va a llamar a los niños y a las niñas, obligarlos a jugar con la metodología porque a veces no les gusta. Alex sabe cómo es en Quibdó, cuando hay muchos territorios, cuando les decimos que hay que jugar con las niñas, que las niñas no juegan fútbol, que las niñas para la cocina, que las niñas no sé qué, que las niñas y demás. No, esto es con niñas. A partir de eso, de esos festivales de fútbol, empezamos a identificar líderes que muchas veces ni siquiera son líderes, sino voces del territorio. El profe, el líder comunitario, incluso el de la pandilla, el entrenador que lleva muchos años trabajando. Lo invitamos a Casucá, donde está nuestro modelo más avanzado, y él hace un recorrido y una semana de inspiración aproximadamente de 2 a 3 semanas. Va a los talleres de género, va a las escuelas de liderazgo, va al comité de juego, pasa por fútbol, pasa por básquet, pasa por artes, y ahí un poco empieza a entender qué de eso sí le sirve en su territorio. Este deporte sí, esto no me conviene, esto sí podemos implementarlo, e incluso las habilidades para la vida que dictaminó la Organización Mundial de la Salud y que nosotros le incorporamos a la metodología que les conté de Fútbol por la Paz, o sea, las habilidades para la vida, pensamiento crítico, pensamiento creativo, empatía, están inmersas
en las clases que dan los profesores a los niños. Me ordeno. Los monitores y los gestores van a donde un psicólogo y a donde un profesional de las diferentes áreas, el de fútbol, el de básquet, el de voleibol, o los de arte, teatro, música y danza. Los profesores técnicos son los encargados de que estos niños y jóvenes cada día sean mejores futbolistas, mejores artistas, mejores basquetbolistas, pero tienen al lado un psicólogo que les está diciendo, mientras les enseña eso, casi sin darse cuenta, apréndalos a tener pensamiento crítico, a tener pensamiento creativo, a ser empáticos. Toda la fundación, en todas las áreas, durante un mes, trabaja la misma habilidad para la vida. Pero cuando el líder de ese nuevo territorio llega y entiende eso, dice, me parece muy chévere y la verdad no me importa que esas 10 habilidades para la vida las haya dictaminado la Organización Mundial de la Salud, a mí me conviene implementar más habilidades para la vida en temas ambientales o en temas de género o en temas que se acomoden a lo que esté sucediendo en su región. Y esa forma, esas transferencias metodológicas son las que han llevado a la Fundación 13 años después a tener una forma de conseguir recursos de una manera real. Como les cuento, Cartagena frustró. Una de nuestras angustias más fuertes de lo que sucedió en Cartagena era que veíamos que el turismo no le aportaba nada a la comunidad, sino que al revés, le arrancaba a la comunidad, quizás la afectaba más, y creamos otro modelo de negocio social que consistía en hacer un hotel que invitara al turista a que fuera voluntario en las comunidades donde nosotros trabajábamos y a que los jóvenes de la fundación se capacitaran y se prepararan y se emplearan en temas de turismo, donde el inglés era totalmente necesario, en escuelas de cocina, que trabajaran con los voluntarios, y creamos un hotel, ganamos algunos premios. Desafortunadamente, por la finca raíz tan alta de Cartagena no pudimos construir el hotel acá, y todo este proceso de Cartagena lo migramos a Santa Marta, donde hoy en día trabajamos en el barrio La Lucha, en Ciénaga y en Huachaca, con aproximadamente 500 niños y niñas. Abrimos el capítulo de tiempo de juego en Santa Marta y luego con Acdivoca y USAID, un cooperante internacional que le interesaba trabajar con la población afro, nos invitaron a que implementáramos la metodología de tiempo de juego durante un año, y gracias a que habíamos aprendido que la misma comunidad podía satisfacer las necesidades que se iban presentando, cuando se fue el cooperante, logramos que tiempo de juego se quedara en Timbiquí. Una anécdota rápida de allá: el día que llegamos con la pelota de trapo y la pusimos en el Parque Central de Timbiquí, Parque Herencia de Timbiquí, pasaron 3 niñas, uniforme del Manchester United, del Real Madrid y del Chelsea. Obviamente dijimos, esas son, tráigalas. Solo una jugaba fútbol, las otras 2 simplemente esa era la pinta que les gustaba tener. Esa que jugaba fútbol era Yasmín, trabajaba con la guerrilla en la mina ya, le lavaba la ropa y le cocinaba a la guerrilla en la mina a media hora de Timbiquí, chica fuerte de 19 años. Le decimos que nos interesa que acompañe el proceso. Obviamente nosotros no teníamos cómo pagarle y ella pues tenía recursos y había crecido aprendiendo esta cultura de cultivar coca y de trabajar en esas dinámicas. Poco a poco la vamos convenciendo, poco a poco Yasmín va entendiendo que en tiempo de juego tenía una vida más saludable, una vida más feliz, una vida mejor. Se convierte en una líder del proceso de tiempo de juego, deja el trabajo con la guerrilla y logra una cosa muy importante allá, que es llevar la metodología a las comunidades indígenas, en un lugar donde hay tanta diferencia entre comunidades indígenas y población afro. Empezamos a entrar, ya hay aproximadamente 500 niños y niñas trabajando bajo el liderazgo de Yasmín. Entra a la universidad y se convierte en un referente gracias a esta red internacional que les conté, que reúne a las fundaciones que trabajan en el fútbol como desarrollo. Yasmín ha empezado a viajar por el mundo y obviamente se convierte en una líder del proceso.
Esta cancha rápidamente fue un sueño que tuvimos desde el principio, porque nosotros deambulábamos por Casucá buscando dónde jugar, canchas ocupadas por pandillas, por grupos armados, no sabíamos dónde, pero siempre dijimos vamos a tener un sueño de tener una cancha profesional, y luego con Pirri, aprovechándonos de las medios de comunicación y de su poder, lanzamos la revolución de las cosas pequeñas y entre todos construimos una cancha profesional que más allá de construir una cancha significó que allá podíamos cumplir sueños y podíamos darle un lugar donde los pelados se sintieran seguros, sintieran que tenían un rincón en el mundo que les pertenece. No ha sido la única. Este año en mayo inauguramos una nueva cancha con la Fundación UEFA, ya tenemos 2 canchas profesionales en Casucá, más otra sintética, pues que es obviamente la infraestructura acompaña mucho al desarrollo que nosotros queremos tener, lo que contó la doctora del barrio Samper, no solo la infraestructura, sino el trabajo que viene detrás. También en infraestructura, en las otras artes hemos avanzado mucho, tenemos estudios de producción donde los jóvenes están haciendo música, están haciendo teatro, tenemos una sala solar de sistemas en la que no solo se benefician los niños de la fundación, sino también todos los niños de los colegios de Casucá que no tienen computadores, y además los gestores de tiempo de juego son los que dan las clases, tratando de abarcar el triángulo comunitario, no solo el tiempo libre, sino también lo demás. Tenemos un programa que se llama Aprender Jugando, donde la fotografía es muy simpática porque son los gestores comunitarios de tiempo de juego enseñándole la metodología a los profesores para que en la clase de matemáticas, en la clase de geografía, puedan implementar algunas dinámicas de educación alternativa con los mismos pasos pedagógicos de tiempo de juego. Y también empezamos a hacer un triángulo y también empezamos a hacer un trabajo con los padres de familia que van a las capacitaciones. Entonces, para ir cerrando, un poco con la metáfora de la cancha, nosotros lo que hacemos es llegar a territorios, esto es pues muy general, pero donde hay esas dinámicas de trabajo ilegal, de drogadicción y alcoholismo, embarazo adolescente, reclutamiento, utilizando la metodología de Fútbol por la Paz que les conté, la estrategia psicosocial, incluidas las habilidades para la vida, siempre obligándolos o invitándolos a que la misma comunidad es capaz de desarrollar negocios sociales que lo puedan hacer autosostenible y totalmente con enfoque de inclusión, no solo de género, sino como les contaba el caso de Timbiquí, que pueda involucrar a otras poblaciones. ¿Qué sucede después de que pasan por la cancha? Tenemos líderes positivos, tenemos oportunidades laborales sostenibles, arraigo territorial y cultura de paz. 17 actividades de tiempo libre, hoy ofrece tiempo de juego, aproximadamente 11.000 niños, niñas y jóvenes han pasado por la fundación, y creo que el mensaje que desde la iniciativa civil, y más ustedes que están estudiando esto, no se necesitan millones, no se necesita muchas veces al gobierno, aunque es mejor trabajar con el gobierno, esa es otra enseñanza. Debemos obligarlos a trabajar y muchas veces estas fundaciones se convierten en un puente para jalonarlo, y trabajar en alianza y trabajar colectivamente permiten esta clase de actividades. Me desvío un poco del tema porque creo que va acorde a las charlas que hemos tenido esta mañana. Les quería contar, por mi oficio periodístico y por la llegada de tiempo de juego a nuevos territorios, me empecé a encontrar, y quiero con esto responderle a Pacho su pregunta que nos puso al principio del panel, y además que ahí sale Samper también, doctora, en el video que voy a mostrar. Nos empezamos a encontrar una cantidad de iniciativas donde el fútbol realmente se estaba convirtiendo en un escenario de diálogo y reconciliación. Macayepo, a 2 horas de acá, estoy hablando con un líder que no tiene ni idea que yo trabajo en fútbol y desarrollo, y me dice, no, cuando llegaron las ayudas del posconflicto a nosotros nos excluyeron, y acá llegó la Fundación Semana, acá llegó el BIT, acá llegó todo el mundo, y nosotros los macayeperos, por nuestra fama y nuestro estigma de paramilitares, porque acá esta región era Cadena, uno de los comandantes más sangrientos del paramilitarismo, tenía un estigma total
teníamos un estigma total. Y no sabíamos qué hacer, y desesperados, pensando qué hacer para que nos incluyeran en el tema de ayudas que estaba trayendo el posconflicto, lo único que decidimos en una junta comunal fue hacer un torneo de fútbol como los que hacíamos antes de la guerra. Invitan a San Onofre, invitan al Salado, invitan al Carmen, y ninguno se pudo resistir la tentación de ir a un torneo de los que tanto les gustaban antes de la guerra, y llegan, y ese torneo les sirve para decir, hermano, compadre, ¿usted por qué dice eso de mí? ¿Usted por qué está haciendo esto? ¿Usted por qué no nos incluye? Y eso permite que los macayeperos nuevamente empiecen a trabajar unidos con toda la región de los Montes de María. Y así muchos ejemplos que para terminar les quiero mostrar un video, si me ayudan allá arriba, de un libro que se llama La pelota de trapo, que lanzamos en Bogotá y en Medellín, y que para que no fuera yo el loco que andaba por ahí contando eso, llamé a escritores y periodistas reconocidos del país a que ellos fueran a las regiones y me comprobaran si era verdad que el fútbol se había convertido en un escenario de reconciliación. Los dejo con este video. Muchas gracias. Yo creo que una ciudad como Quibdó es una de las ciudades que nos permiten conocer al mundo mediante el fútbol. Nos permite conocer la esencia del fútbol, nos permite encontrarnos con lo que realmente es el fútbol, que son uniones de personas detrás de un juego, y puntualmente que en este caso ese juego sirve para socializar, para vincular, para alejar de algunas problemáticas que pueden tener determinados barrios o ciudades o el planeta entero. Yo no sabía si el fútbol servía o no. Yo fui a mirar eso. Yo no soy un fanático del fútbol. Yo sigo apenas los mundiales cada 4 años. Pero me parecía interesante la tesis. Ituango es una población que está en la frontera de Antioquia. De ahí para allá no sigue nada. No hay una carretera que te lleve a otra parte. Es como una calle ciega que se termina ahí. En un sitio prodigiosamente hermoso, como es el Nudo de Paramillo, naturalmente muy hermoso, y donde ocurren las cosas más horribles como estos asesinatos de los que me tocó ser prácticamente testigo, a los muertos los vi, y cosas también luminosas como estas niñas sacadas de la miseria y de la violencia familiar a través de un juego, a través del fútbol y de unas reglas precisas que les han servido para salir adelante. Creo que los líderes barriales son como personas dignas de aplaudir y de conocer sus historias, que esas batallas personales, esas batallas mínimas, te desnudan una problemática mucho más grande, y que en este caso también tiene al fútbol de por medio, como liberación. El fútbol ha permitido que personas, hombres y mujeres, locales, más los que vienen de afuera, que son los desmovilizados o los agentes de la policía y los soldados, encuentren un escenario en el que comparten 90 minutos con unas reglas específicas a las que todos deben obedecer. Y eso se extiende fuera de la cancha a relaciones interpersonales que ellos han ido tejiendo. Un partido de fútbol permitió que Cantillo abrazara a sus victimarios. Cantillo termina jugando un partido de fútbol con las personas del Frente Hernán Giraldo, que son las personas que asesinan a su madre. Al principio con un poco de resistencia, pero después el mismo partido genera que Cantillo termine abrazando a las personas que asesinaron a su madre por el fervor de un gol. Creo que ese es realmente el poder del fútbol y es lo que permite empezar a quebrar esas brechas de dolor, de resentimiento que existen en el país y empezar a caminar hacia adelante. Creo que lo que más me llevo es ver la comunidad CIA con otras comunidades afro, comunidades negras, cómo han logrado, a partir del fútbol, a partir de la recreación, acercarse más.
había unas barreras sociales muy grandes y creo que eso es de lo que más me llevo, es cómo esas barreras se rompieron a partir de la práctica del fútbol, cómo jugar un partido ayuda a romper barreras raciales, barreras culturales, barreras de clases o lo que uno quiera. Yo creo que el fútbol, más que como ambición a pertenecer a un gran equipo, yo creo que puede haber un aprendizaje temprano, y es muy importante que sea temprano, de asuntos que vamos a encontrar durante toda la vida. Tal vez algo de lo que más me impactó mientras hacía la crónica fue encontrar amigos que antes eran de barras, pues que son de barras rivales. Un hincha acérrimo del Nacional verde hasta la médula y un rojo del cajón a la tumba, que se conocieron en este proceso de paz y democracia, que se conocieron yendo a los talleres de más que 90 minutos y que hoy son amigos cuando antes no concebían ni siquiera la idea de hablarle al rival, de hablarle al otro, por el simple hecho de que fuera del equipo contrario. El fútbol en esta ocasión de post-conflicto sirve para construir, sirve para rearmar, sirve para unificar, sirve para encontrarse. Y mientras el fútbol exista, existe la herramienta, existe la posibilidad de seguir adelante, existe la esperanza. Quiero anotar una cosa, 30 segundos. Como el fútbol, otros deportes. El fútbol ha sido una excusa, pero hemos encontrado las mismas bondades y el mismo efecto en otros deportes. El equipo de atletismo, para darles un ejemplo rápido y de verdad terminar de tiempo de juego, comienza con esos niños que no les gustaba el fútbol, con esos niños que lo recuerdo perfecto, llegaban con sus zapaticos negros del colegio porque no tenían tenis para entrenar. Y hoy en día tenemos campeones internacionales de tiempo de juego, becados por el Estado, deportistas élite. Yo iba a entrenar con los pelados de fútbol y empecé a ver la mística que generaba el atletismo y empiezo a ver las niñas del equipo de atletismo totalmente empoderadas, viajando, ganando, divinas, porque el deporte las vuelve divinas, selfie para un lado, selfie para el otro. Y cuando nos damos cuenta, validándolo académicamente, habían reducido a 0 el embarazo adolescente. No, que vamos a quedar embarazadas si pierdo medio ciclo olímpico de entrenamiento, si no sé qué, si mi cuerpo, si yo encontré un espacio seguro, si yo acá estoy feliz con mi parche de atletismo viajando por toda Colombia y por el mundo. Embarazo adolescente 0. Como para dar un ejemplo también de que los otros deportes, si quería ser enfático en eso, producen el mismo efecto. Es simplemente, yo siento, y esto es muy personal, que empieza a generar o a reemplazar esa adrenalina y esos vacíos que tiene cualquier joven, y más un joven en un territorio como estos. Si ellos no encuentran esos lugares para desfogarlo, pues es en la violencia y es en las drogas donde lo van a suplir. Si tienen otras cosas, si tienen una final, si tienen un torneo, esa adrenalina se reemplaza. Ya está ahí, ya la tienen, ya no necesitan lo otro. Y además es una cosa biológica y genética que veo que Lucena todo el tiempo nos lo está recordando, de la dopamina que genera el cerebro, etcétera. Es eso, es darles unos espacios donde la adrenalina sea reemplazada por el deporte y no tengan que buscar las otras cosas. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta interesante intervención que estamos seguros todos que tocó muchas fibras. Tenemos un pequeño espacio para 2 preguntas antes de irnos. Bueno, vamos con una. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Muñoz. Vengo de parte de la Fundación Kio Guerreros de Vida. Trabajamos por medio de las artes marciales todo este tema de habilidades para la vida.
empoderando a los niños y a las niñas con el tema de los valores. Y cómo las artes marciales, a diferencia de otros deportes que terminan en juego o que comienzan con un juego y terminan peleando, las artes marciales empiezan antes de la competencia con un saludo y sin importar qué pase en esa contienda, se termina la competencia con un saludo, con una venia. Entonces, en todo este tema, y esta pregunta se la digo pues a los tres exponentes, es porque yo veo que el Estado invierte mucho en las canchas. Nosotros estamos en 7 comunas de la ciudad de Medellín: Castilla, Manrique, Popular 1, 11 de octubre, Sol de Oriente, El Poblado en el Colegio Inén y San Javier Comuna 13. Y vemos que casi en cierto trayecto hay canchas y muchas de esas veces esas canchas están vacías y están solas. ¿Por qué no hay un dojo en los barrios? Un dojo donde la mamá pueda ir a hacer yoga y pueda tener esas alternativas y estas disciplinas individuales que son enfocadas en el autoconocimiento, en ese proceso de entender la rabia, las frustraciones y lo que le pasa a cualquier ser humano, pero que cuando se practica estas disciplinas orientales que nos trascienden mucho en el tema de conocernos, de comprender todas esas sensaciones y emociones y aprender a generar ese conflicto personal que tenemos con ellas para antes de actuar y hablar, el Estado no tiene planeado nada. O sea, me gustaría saber en todos estos líderes qué otros espacios de construcción, así como se invierten en las canchas, mirar toda esta cantidad de comunidades que pueden también tener un espacio donde se puede ir a hacer una yoga, donde las mujeres puedan aprender técnicas básicas de defensa personal. Es que no podemos hablar de tantas cosas cuando también no le damos espacios a muchas comunidades que de pronto no están empoderadas o enganchadas con el deporte del fútbol, pues otras alternativas. Les dejo esa pregunta a los tres exponentes porque pues yo también, como decía uno de los señores ahí periodistas, yo veo el fútbol cuando es el mundial y todo eso, pero vemos mucha comunidad que hacemos otro tipo de deportes y que no vemos políticas claras del Estado ni de las instituciones para otras alternativas que estoy seguro que le servirían a mucha comunidad y no solamente a la gente que hace el deporte, sino a la comunidad que está buscando un espacio para escucharse un poquito más desde el movimiento corporal. Bueno, yo le decía a Juan Carlos ahorita que estábamos conversando que él me hizo la pregunta que le hiciera públicamente. Y yo voy a hablar eso porque tuve la opción de hacer cosas como director del INDER de Medellín. Ese tipo de asuntos, de que pasen o no pasen, son decisiones políticas, Juan. O sea, es la voluntad política, pero ¿por qué obedece a que se pueda hacer en unos territorios y en otros no? Yo creo que el primer factor de no hacer las cosas es lo que pasa con el perfil de los dirigentes de nuestro país. En este país, para ser dirigente deportivo se necesitan 40 horas. Ya, parta de ahí, ¿cierto? O sea, tenemos dirigentes de todo nivel que tienen 40 horas pero que no conocen el sector. Entonces ahí ya hay un gran vacío. O sea, si yo no conozco el sector, difícilmente lo puedo intervenir. Segundo, y esto va para los profesionales o los chicos que están en formación académica en este momento, y es un poco lo que Andrés recalcaba ahorita. O sea, yo no puedo intervenir el territorio si no conozco las necesidades del territorio. Si yo no sé cuál es la vocación deportiva de una localidad, yo difícilmente puedo impactarla, pero yo también puedo imponer consumo deportivo. Puede ser que en una localidad donde no haya una disciplina deportiva yo la imponga, como Estado yo la imponga, pero tengo que crear los dispositivos para que eso se pueda desarrollar. Traigo a colación, por ejemplo, el caso del rugby en Medellín. O sea, en Medellín habían, en el barrio Castilla, donde está la unidad deportiva René Higuita, eran 4 canchas de fútbol y 2 placas de baloncesto y unos lizaderos y para de contar. ¿Qué hace Fajardo a pupitrazo limpio? Dice, vamos a llevar el rugby para Castilla. Un barrio, en una comuna donde su vocación deportiva era el fútbol,
Entonces hay dos choques de trenes. Primero la comuna que dice cómo me van a quitar mis canchas de fútbol. Y segundo, los rugbistas de Medellín, que el rugby era un deporte de élite practicado por los chicos de AFID, por los chicos de la Medellín, ¿cierto? Que dicen, a Castilla, me perdonan la expresión, pero era así, a Castilla no vamos ni palputas porque nos roban los carros, ¿cierto? Y entonces se genera una infraestructura deportiva, pero con los dispositivos académicos, con los dispositivos técnico-deportivos, con las condiciones de seguridad, de iluminación de un escenario, para que la disciplina se pueda llevar. Pongo también en ese escenario, Juan, ¿cierto?, de que no basta con crear el escenario, hay que generar a la par del escenario la cultura deportiva, y aquí tienen que jugar el papel los medios de comunicación, por ejemplo, ¿cierto? O sea, llevar la cultura. Aquí nos pasó cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en Cartagena. A los 3 meses la infraestructura de los sanitarios ya estaba desmantelada. ¿Por qué? Porque no habían programas que soportaran la infraestructura. Entonces tiene que ser una construcción de infraestructura y capacidades locales para ello. Pues de acuerdo con eso, y creo que ustedes están siendo los llamados a que eso pase. Ustedes se están dando cuenta que unos deportes que no tienen tanta despliegue mediático, no tienen tanta tradición cultural en Colombia, tienen la misma capacidad de hacerlo. Ustedes ya lo están haciendo, ustedes ya se han demostrado y lo han demostrado lo que genera. Un poco con estas guías y con estas enseñanzas de que la comunidad es la que habla, de socializar con la comunidad y del aporte que puede tener la sociedad civil en estos procesos, están siendo, Juan, los llamados a comenzarlo o a continuarlo de una manera de mayor impacto. Tenemos espacio para una pregunta más. Nos identificamos con el concepto expresado por el profe, pero aquí hay un diseño en el país de prioridad a ciertas actividades élite. O sea, usted busca hacer un referente legal, normativo, y encuentra que hay actividades que están orientadas. Existe una ley particular para el fútbol, o sea, poniendo como ejemplo el fútbol, la inversión va dirigida a ese sector. Difícilmente a nivel provincial se pueden romper esos esquemas. Le pongo un ejemplo elemental. Hoy en este año hubo 11 colombianos en Grandes Ligas. Grandes Ligas es la máxima expresión del béisbol, de los cuales 9 eran cartageneros. Y en 4 años, la administración actual de la gobernación no ha construido ni un campo de bate de tapita en el departamento. Pero usted sí verá 45.000 canchas de fútbol en todos los estilos. Entonces, difícilmente se rompe un esquema cuando la política estatal está orientada a ciertas actividades élite. Es obvio que se tenga que diversificar el deporte y las actividades. Hoy la sociedad reclama eso. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Cartagena tiene cuerpos de agua por todos lados. Nosotros tuvimos una iniciativa comunitaria de hacer maratones náuticas con embarcaciones artesanales, con remos artesanales. De allí sacamos la idea de constituir la liga de canotaje. Hoy tenemos cualquier cantidad de inconvenientes para participar en los Juegos Nacionales, pero les digo que si sea con remos artesanales vamos a participar. Tenemos unos deportistas que vamos a llegar a participar a partir del 16 de noviembre, pero hemos sentido la discriminación. Mientras que hay deportes que le han invertido cualquier cantidad de dinero, al nuestro no lo han hecho. O sea, entonces, así como nosotros, existen muchos otros deportes, como bien lo decía el señor, y otras actividades recreodeportivas y de actividad física que no tienen la atención debida del Estado. Entonces yo creo que además de que los clubes, de que las ligas, de que los ciudadanos debemos despertar, se deben hacer cambios profundos dentro de la estructura deportiva, en la parte normativa, que permita que se diversifique la inversión acá. Nosotros no solamente somos fútbol, nosotros tenemos
cualidad para cualquier deporte en Colombia, ya lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado en atletismo, lo hemos demostrado en boxeo, lo hemos demostrado en béisbol, lo hemos demostrado en muchos deportes. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a orientar, ¿sí? Incluso los programas del SENA, nosotros con el SENA íbamos a recibir un programa de arbitraje, de juzgamiento, y estaba orientado simplemente al fútbol. Tuvimos que decirle en su momento al director seccional del SENA, nosotros queremos cursos que tengan que ver con softball, con béisbol, que van dirigidos a nuestro corregimiento, en donde es el fuerte de nuestro deporte. Y como usted bien lo decía, tenemos que mirar por regiones. En los grandes países, en los países desarrollados, los centros de desarrollo deportivo en cada zona están acorde con el deporte de esa zona. Pero si usted aquí me trae a desarrollar un solo deporte, la comunidad solamente va a tener esa oportunidad. Entonces sí se hace necesario que ahora, cuando estamos construyendo el ministerio, porque hay que reglamentarlo, se implementen medidas que permitan diversificar la inversión, que haya una infraestructura deportiva, que haya la formación en las mismas universidades. Hemos observado en este trasegar del observatorio, hombre, que las universidades van orientadas a ciertas actividades deportivas. Aquí muy difícilmente se dan clases de béisbol en muchas universidades que están formando profesores de educación física. Muy difícilmente se dan clases de rugby, en fin. Entonces tenemos que cambiar ese esquema para poder favorecer eso. A ver, tenemos una última intervención. Agradecemos ser concisos porque estamos un poco corridos con la agenda y tenemos solamente 45 minutos para regresar. Gracias. Yo quiero dejar claro, mi deporte favorito es el fútbol. Soy narrador de fútbol oficialmente, pero yo tengo una visión integral en materia deportiva para la región, para la ciudad. No me gusta el egoísmo. Sobre la intervención de tiempo de juego, me llamó muchísima la atención de que llegaron a Cartagena. Le pido otra oportunidad para la ciudad, pero otra oportunidad que trate de integrar con la dirigencia comunal, con los líderes que conocen el sector, pero Cartagena merece otra oportunidad y yo te agradezco que hayas llegado acá y te pido esa opción. Tocaste un tema de emprendimiento, del trabajo que ustedes han hecho en materia de emprendimiento, espectacular. Yo he sido un crítico, criticando a mis ligas de Bolívar. ¿En qué sentido? Que las ligas de Bolívar deben tener esa visión de emprendimiento. Y voy a poner un ejemplo. De fútbol. Yo soy de fútbol. Fútbol tiene más de 5.000 deportistas. Fútbol de nosotros. Yo le comentaba al presidente, ven acá. Todos esos clubes afiliados a la liga, para que la liga tenga unos recursos, porque no solamente vamos a depender de los recursos del Estado, esos clubes tienen que comprar los uniformes a la liga. Pero la liga no tiene la infraestructura, entonces usted lo fabrica, hacemos un convenio de tal manera que en una forma económica que la liga pueda captar unos recursos y todos los clubes, y así deben hacer todos los clubes. El de patinaje, el de otro, comprarle, ¿por qué? Porque así podemos tener una liga fuerte, con recursos propios y no estar solamente dependiendo del Estado, porque hay momentos que no se van a competiciones porque el Estado no le dio. Tenemos un ejemplo, Chocó. Hoy Chocó no viene al juego porque hay una problemática de recursos por parte del gobierno departamental. Hoy hay un equipo colombiano que quedó subcampeón en Chile, en fútbol 7 femenino, que no tiene el cupo al mundial, no va porque no tiene los recursos. Es como buscamos esa fórmula. Eso es una, como especie de unos aportes que yo he estado. No soy partidario, o sea, no comparto la construcción por parte del gobierno, llámese distrital o departamental, de canchas sintéticas en las comunidades, porque limita a un solo deporte. Pero que el particular la construyó, perfecto, bienvenido sea. ¿Por qué no hacemos las canchas múltiples que hacíamos? Que yo puedo practicar otro deporte. Eso siempre he sido. Yo lo que quise hacer aquí es como un aporte, no antes una pregunta, pero un aporte, pero sí queremos que nos dé otra oportunidad. Muchas gracias.